Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eric María Santiago de Díaz. Mi matrícula es AL065548. Mi maestro es Alfonso Flamenco Ramírez. Hoy es jueves 29 de junio del 2023 y estoy presentando mi proyecto integrador de Historia Universal Contemporánea. La primera pregunta es: describe las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron amplias y duraderas a nivel humano. Se estima que murieron alrededor de 70 a 85 millones de personas, entre civiles y militares, convirtiéndolo en el conflicto más mortífero de la historia. Hubo una gran destrucción material en Europa, especialmente en Alemania, y se produjo un desplazamiento masivo de población debido a los cambios territoriales y las explosiones. Políticamente, la guerra marcó el fin de las potencias coloniales y el surgimiento de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, mejor conocida como la URSS. Se estableció la Organización de las Naciones Unidas en 1945 para mantener la paz y fomentar la cooperación internacional. Económicamente, la guerra dejó a Europa en ruinas y condujo a un cambio en el equilibrio económico global. Estados Unidos emergió como la principal potencia económica, mientras que la economía soviética quedó devastada. Socialmente se produjeron cambios significativos en la sociedad. El Holocausto reveló la atrocidad del genocidio y generó un profundo impacto en la conciencia global. También surgieron movimientos en favor de los derechos civiles y la igualdad, y se sentaron las bases para la descolonización en Asia y África. ¿Qué fue la Guerra Fría y cuál fue su relación en el capitalismo y el socialismo? La Guerra Fría fue un periodo de tensión política militar mundial que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, sin llegar a un conflicto directo entre ambas potencias. El capitalismo y el socialismo jugaron roles centrales en esta confrontación. El capitalismo, representado por los Estados Unidos y sus aliados occidentales, abogaba por una economía de mercado libre, propiedad privada y libertad individual. Buscaban expandir su influencia y promover los valores democráticos en todo el mundo. Durante la Guerra Fría, el capitalismo se presentaba como una alternativa al comunismo soviético. El socialismo, encargado por la Unión Soviética y sus estados satélites, promovía la planificación centralizada de la economía, la propiedad estatal de los medios de producción y la igualdad social. Buscaban expandir su influencia a través de la propagación de la revolución comunista y el apoyo a movimientos revolucionarios en todo el mundo. La Guerra Fría se caracterizó por una competencia ideológica, carreras armamentistas, espionaje, conflictos indirectos y la división del mundo en dos bloques: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que provocó la Guerra de Corea y la Revolución Cubana? La Guerra de Corea fue provocada por la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte en 1950. Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, buscaba unificar la península bajo el comunismo. Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y sus aliados, se defendió y se desató un conflicto armado que duró hasta 1953. La guerra terminó en un punto muerto y estableció una tregua, pero nunca se firmó un tratado de paz, dejando a Corea dividida en dos hasta la actualidad. Y la revolución cubana fue un proceso revolucionario que llevó al poder a Fidel Castro en Cuba. La revolución se desencadenó en 1953 con el asalto al cuartel Moncada por parte de varios guerrilleros liderados por Castro. Después de varios años de lucha, el régimen del dictador Fulgencio Batista fue derrocado en 1959 y Castro estableció un gobierno socialista en Cuba. La revolución tuvo lugar en un contexto de descontento popular, desigualdad social y el deseo de la independencia de la influencia estadounidense en la isla. ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en la guerra de Afganistán? En la guerra de Afganistán, Estados Unidos desempeñó un papel central en respuesta a los ataques del 11 de septiembre del 2001. Después de los ataques terroristas en el suelo estadounidense, el gobierno de Estados Unidos acusó a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, de ser el responsable y tener refugio en Afganistán, bajo el régimen talibán. En octubre del 2001, Estados Unidos lideró una coalición internacional para invadir Afganistán y derrocar al régimen talibán,
El objetivo principal era eliminar a Al-Qaeda y desmantelar su infraestructura en el país. A lo largo de los años, Estados Unidos desplegó tropas y brindó apoyo a las fuerzas afganas y participó en la reconstrucción del país. La guerra de Afganistán se prolongó durante más de 2 décadas, con cambios en los objetivos y la situación en el terreno. Estados Unidos buscó promover la estabilidad, la democracia y la seguridad en Afganistán, pero el conflicto enfrentó desafíos significativos. En agosto del 2021, Estados Unidos completó su retirada de tropas de Afganistán. Describe qué pasó en las etapas de la Guerra Fría. La primera etapa, que fue de 1945 a 1947, estuvo marcada por la tensión y rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con la firma del Tratado de Paz, la creación de los bloques militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia, y los primeros conflictos indirectos. La segunda etapa, que es de 1947 a 1953, se caracterizó por la doctrina Truman, que buscaba contener la expansión comunista y la implementación del Plan Marshall para ayudar a la reconstrucción de Europa Occidental. También se produjo la participación de Alemania y en la Guerra de Corea. La tercera etapa, que fue de 1953 a 1962, fue un periodo de coexistencia pacífica, relativo conocido como coexistencia. Durante este tiempo se produjo la desinstalación de la Unión Soviética y se intentaron medidas para reducir la tensión, como la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. La cuarta etapa fue marcada por momentos de alta tensión, como la crisis de misiles de Cuba de 1962 y la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos luchó contra el avance del comunismo. La quinta etapa, de 1979 a 1985, incluyó la invasión soviética de Afganistán, la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos y aumentó la retórica anticomunista. Y la sexta y última etapa, que fue de 1985 a 1991, vio una distinción y cambios significativos. Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética y promovió reformas políticas y económicas. Se firmaron tratados de desarme como el Tratado de INF y finalmente la Unión Soviética se disolvió en 1991, poniendo fin a la Guerra Fría. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y que tengan un buen día.